los que estamos presentes, porque tú eres fiel con nosotros y por eso es que estamos aquí hoy, Señor. Te agradecemos este día en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En una ocasión yo tenía alrededor de 25 años, ya era creyente, hace más de 20 años. Bueno, por ahí 24, 25 años. Yo ya era creyente, me dijeron que para poder tramitar un pasaporte yo tenía que hacer mi servicio militar. Entonces fui como remiso a hacer mi servicio militar. Digo, ya no pasas por bola negra ni de chiste, automáticamente te mandan a marchar. Y durante un año estuve haciendo mi servicio militar y todo eso, destapando barrancas, pintando escuelas, sembrando arbolitos, pura cosa bonita y divertida, ¿no? Todo el asunto fue porque dije, yo no quiero sobornar, yo quiero hacer las cosas correctamente. Y entonces durante ese año yo estuve participando en todas estas cosas para poder sacar mi cartilla adecuadamente. Todo era un propósito. Un cliente me había dicho, tenemos un proyecto de comprar un equipo, una maquinaria, y esa maquinaria la tenemos en los Estados Unidos, y por esta razón pues necesito que tramites tu pasaporte y tu visa. Entonces yo me previne desde antes, y desde antes estuve arreglando todos los papeles para poder llegar adecuadamente a arreglar y atender ese asunto. De manera tal que cuando yo ya tenía mi cartilla liberada, pues fui a tramitar el pasaporte, el cual me dieron sin problema. La gran ventaja de los pasaportes es que solo si lo pagas te lo dan, cumples todos tus requerimientos y tal, ¿no? Ya me dan mi pasaporte. Bienvenidos, chicos, pásenle. Yo creo que con eso caben, amigos. Gracias por los que se movieron. La razón de recibirlos a todos juntos, como son niños, a veces es más fácil controlarlos cuando están juntos, ¿verdad? Muy bien. Pásenle, chicos, bienvenidos. No conocí a ese niño grandote. No, es Jeff. Muy bien. Y entonces retomo la historia. Yo ya había hecho todos mis adecuadamente para poder hacer tener todos mis papeles al corriente para poder hacer este viaje al extranjero. Y entonces llegó la parte bonita. Vamos a solicitar tu cita en la embajada de los Estados Unidos. Puebla no tiene embajada, tienes que ir al DF, y entonces hago mi cita en la embajada de los Estados Unidos. Y ahí voy. Para los que no saben, aquí en Guadalajara es diferente, pero en México sí son bien especiales para cuando llegas a la embajada. Te quitan el celular y no te dejan pasar. Y ¿acá también? Bueno. Y entonces ya te están filmando desde que llegas, y si no estabas nervioso, digo, con todo el protocolo ya te pusiste nervioso, ¿no? Y entonces llego ahí a solicitar mi cita en la embajada, y ahí estaba la persona que me iba a atender. Y lo gran ventaja de todo esto es que cuando llegué a hacer mi trámite no duré tanto tiempo, entonces no tuve tiempo para ponerme nervioso. En 2 minutos ya me había despachado la muchacha. ¿Tiene cuentas bancarias? No. ¿Tiene propiedades? No. ¿Tiene un empleo actual registrado? No. No. ¿Cuál es su carrera? No tengo. ¿A qué se dedica usted? Soy electricista. ¿Y qué? Soy técnico electricista. ¿Y a qué va a Estados Unidos? A trabajar, ¿no? Como que alguien necesitaba ser asesorado, ¿verdad? En las entrevistas. Y entonces, ¿y a qué va a trabajar? Pues es que me pidió mi jefe que fuera. ¿Y a dónde va? Pues a tal ciudad. Y de hecho me dieron una carta de la empresa de México, no la de Estados Unidos. ¿Está casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Ok. Usted tiene lo necesario para ser rechazado en su visa. Tenía
el perfil ideal para ser rechazado. Tenía dependientes económicos, no tenía carrera, no tenía trabajo, no tenía bienes, no tenía propiedades. Entonces tenía todos los... estaba joven y todo eso. O sea, tenía todos los elementos idóneos para decir, por favor, no vayas. Y todavía le digo, voy a trabajar, ¿no? Bueno, y me dice, ¿cómo se llama? ¿El cónsul? No. El cónsul me dice, le voy a hacer un consejo, joven. Me dice, no vuelva a tramitar, por favor, su visa. Solo va a gastar su dinero de balde. Mientras no cambien sus condiciones personales, es sumamente difícil que usted logre tener una visa, porque usted tiene todos los elementos propios para ser rechazado. Y híjole, pues salí bien agüitado de la embajada, ¿no? Y así bien tristón. Pero me dio un principio que recordé hoy. Ese principio que dice así como cuando Dios ya te dijo que no. Y en la historia de esta semana que pudimos ver, creo que ustedes saben a qué me refiero. ¿De qué hubiera servido otra cita en la embajada? ¿Hubiera cambiado algo? ¿No? Y hay personas que hacen 2, 3, 4 trámites y tienen 2, 3, 4 rechazos, ¿no? Esto es lo que pasa también en muchos casos en la vida espiritual. Le preguntamos a Dios abiertamente sobre cosas que esperamos que Él cambie de opinión. Sin embargo, Él ya nos dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y este es el enfoque de este personaje, Balac, y todos los que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos rápidamente a hacer un panorama de la historia por si usted no la conoce o no la recuerda. Voy rapidísimo porque la gran mayoría de ustedes ya la conocen. Al final de los 40 años en el desierto, en el contexto de varias victorias, el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Ya tuvo varias batallas con algunos pueblos amorreos, cananeos, con Basán, y había ganado todas estas batallas, y entonces ahora está a punto de pasar por una tierra donde el rey de Moab se pone inquieto. Y entonces el rey de Moab, que se llama Balac, dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? Porque Israel está ganando por todos lados. Y entonces vamos con el chamán, el brujo, el profeta, o lo que quieran llamarle, porque no tenemos idea clara de quién era este hombre. Lo que sí tenemos claro es que este hombre tenía una buena reputación como alguien que lo que él decía se cumplía. ¿Ok? Y entonces dice, bueno, vamos con este hombre llamado Balaam, y me lo traen, páguenle una lana, ofrézcanle algo, tráiganle, y lo ponemos enfrente del pueblo de Israel y que lo maldiga. Y si lo maldice, pues ya vamos a la batalla en el conocimiento que ha sido maldito, y entonces podremos tal vez ganar la batalla. Este hombre Balaam, al ser visitado, consulta a Jehová para saber qué debería de hacer, ¿sí? Y entonces todos conocemos la historia ahí en 22:12, Números 22:12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Es el malo de Dios. No quiere que gane dinero. Y bien, esto podría haber sido el final de la historia, pero por motivos personales que el mismo pasaje nos revela, es decir, los beneficios ofrecidos, esto no fue el final. Balac trata de convencerle nuevamente y le envía personas más nobles y mejores ofertas y recompensas. Y le dice, por favor, ven, ayúdanos. Y entonces dice, bueno, déjenme, le pregunto a Dios de nuevo, ¿no? A ver qué dice, ¿no? A ver qué dice. Si de casualidad cambió de opinión, ¿no? Y bueno, le pregunta por segunda vez a Dios. Y esto es lo que nosotros podríamos llamar en términos generales sordera espiritual. Sordera espiritual. Pues aunque Dios ya había hablado, va a preguntar nuevamente, como esos niños que, ¿me lo compras? ¿Me lo compras? No. ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? No. Porfis. ¿Me lo compras? Sí. Ándale, di que sí. Y me porto bien. Y
me baño, hago mi tarea. Y entonces el Señor le responde, ¿no? El Señor le responde y le dice, bueno, vas a ir con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. ¡Ay, qué fuerte! En la segunda parte dice, bueno, vamos, vea conmigo 22:20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieran para llamarte sus hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. La primera vez que leí este pasaje pensé que era la voluntad de Dios, pero los versos posteriores nos dicen pues que no era así. Porque si usted lee conmigo 22:22 dice, la ira de Dios se encendió porque él iba. Yo no podía preguntarse, pues si tú me dijiste, ¿no? Y les decía a los jóvenes ahorita que estaban en el grupo, lástima, el lenguaje escrito no nos permite ver la riqueza del concepto, ¿no? Es como esas veces cuando tu papá te dice, quiero que vayas, ándale, inténtalo nada más. Y tú sabes que eso significa, ni se te ocurra, ¿no? Tú sabes que eso significa, cuidado y lo intentes. Así como cuando te dice, ándale, salte a jugar, te quiero ver afuera, por favor, déjame encontrarte afuera. Y eso significa, ni lo hagas. Ahí está el pan, ¿no? Y uno sabe perfectamente lo que está diciendo, ni se te ocurra. Y entonces después de esto dice, bueno, vas a ir, ¿sí? Pero vas a hacer lo que yo te diga. Cuando van de camino, mientras vas avanzando, dice el texto que se encontró el ángel de Jehová en el camino, ¿sí? Pero curiosamente, ¿quién ve al ángel de Jehová? La asna, la mula. Solamente la asna. Y después de eso, la asna se hace a un lado. Y cuando se hace a un lado, Balaam le pega. Y entonces después la presiona con su cuerpo la pierna. Y entonces la vuelve a golpear. Y la golpea 3 veces. Y Dios abre la boca del asna y le dice, ¡que no seas burro, Balaam! ¿Que no ves que ahí está el ángel de Jehová? Y entonces empieza a discutir con la asna. Y bueno, decíamos, ¿qué no era suficiente ver al asna hablar? No, se pone a pelear con la asna. No, pues. Ya habíamos hablado de la sordera espiritual de Balaam. Ahora estoy hablando de la ceguera espiritual de Balaam. ¿Por qué? Porque no veía el ángel. Y después de eso dice el texto que Dios abre los ojos de Balaam para que viera al ángel de Jehová. Y entonces ahora sí dice, es que yo no había visto. Pues sí, efectivamente, no había visto. ¿Por qué? Porque estaba ciego y sordo. Espiritualmente hablando, tenemos a un hombre ciego y sordo. Y era el profeta. Pero esto todavía no termina para Balaam. Le dice en el 23:34, si te parece mal, pues me regreso. Entonces, si no quieres, pues me voy, ¿no? Y entonces en el verso 35 le dice, bueno, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Uy, esto está difícil, ¿no? Las declaraciones que hace Balaam cuando llegan delante del pueblo de Israel, básicamente preparan unos holocaustos, 7 holocaustos, para ser más exactos, 7 sacrificios sobre cada altar, ¿sí? Y ya que hacen todo el sacrificio, llegaban y se presentaban delante de Dios, y entonces Balaam consultaba a Jehová, y Jehová le daba una respuesta, y era la respuesta que él tenía que dar. 23:8 dice, la parte central, digo, hay mucha riqueza en cada uno de los discursos, pero dice el 23:8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué lo he de hacer yo? Por cierto, la palabra execrar es como condenar, ¿no? ¿Por qué yo he de maldecir al que Dios no maldijo?
Y entonces dice, ah, bueno, no funcionó aquí. Se enoja y todo, hacen su berrinche y se van a la otra montaña. Y vuelven a montar sus 7 altares y todo, 7 carneros en sacrificio, sus holocaustos y todo, y vuelve a hablar. Y lo que segunda vez dice, Dios no cambia. Y el verso de memoria de esta semana, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Balaam, he aquí yo he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Bueno, entonces hacen eso una tercera vez y en 24:8 dice el texto, igual los 7 carneros, los holocaustos y todo, y órale, ¿qué dice Dios? Y dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con saetas. Ahí se enoja Balac y lo corre a Balaam y le dice, ¿sabes qué? Ya llégale, compadre. Antes no lo mató, ¿no? Pero antes de irse todavía le dice Balaam a Balac, espérame, tengo algo más que decirte. Se levantará el cetro de Israel y herirá en las sienes a Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, dirían los cuates, te van a dar en la cabeza. Te la van a rajar, Balac. Te van a ganar, vas a perder. Dios lo llamó para que maldijera a Israel, y lo que va a hacer Balaam es a maldecir a Moab. Balac recibió como respuesta lo contrario de lo que venía buscando. Como dije, hay muchas enseñanzas en la historia, y para los fines del enfoque de la aplicación quiero dar esta pregunta para ustedes. ¿Qué necesidad tendría Balaam de que viera esto y se expusiera? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tendría de provocar a Balac? Después de haber dicho eso, yo creo que el rey bien podría haberlo matado, ¿no? O preguntándolo al revés, ¿por qué insistió Balac en ir contra Jehová? Dios ya había contestado, pero ahora el profeta y el rey tendrían que aprender, pero por el camino complicado. Muchas veces usted y yo estamos en esta dinámica. ¿Por qué le preguntamos de nuevo a Dios? Y los que son fans de mi villano favorito saben quién es. Dios ya había contestado, ya había dicho que no. Y ahora quiero usar ese concepto para aplicarlo a nuestras vidas. Por eso le llamo a este tema cuando Dios ya dijo que no. En ocasiones nos encontramos yendo delante de Dios en una idea que solo está en nuestra propia mente, creyendo que el Señor va a cambiar de opinión, que podremos negociar con Él, o todavía peor, que tendremos la posibilidad de convencerle o de presionarle. Y en ocasiones como la de Balaam dice, ya te dije que no, pero si sigues en esta decisión, tendrás que aprender esta instrucción, pero por el camino largo. Permítame ilustrarlo con algunos ejemplos de nuestra vida, donde si tuviéramos el discernimiento espiritual, podríamos escuchar la voz de Dios, podríamos ver el ángel de Jehová enfrente de nosotros tratando de impedirnos que avancemos. Algunos ejemplos, solamente para que los considere. Un ejemplo en el matrimonio. Creemos en la institución llamada matrimonio, que es creada por Dios, pero constantemente me encuentro con personas sufriendo por su relación matrimonial. El día de ayer estábamos con Norberto y Carmen, por cierto, un aplauso, cumplieron 50 años de casados. Yo no sé si van a dar testimonio, pero yo ya me adelanté. Y ayer estaba con varias personas ahí en su casa, y ¿tú cuántos tienes? 52, y yo 56, y yo... Oh cielos. Creemos en la institución creada por Dios llamada matrimonio y decimos, híjole, y empezamos a tener problemas y empezamos a hacer estas preguntas. ¿Será que Dios quiera que viva infeliz el resto de mi vida? Con esta persona es imposible vivir, esto no es vida, esto no honra a Dios. Y puede ser que haya elementos de verdad en esto, pero estamos formulando mal las preguntas. ¿Por qué?
Porque la pregunta de fondo que realmente estamos haciendo es, ¿Dios quiere que me divorcie? Y la respuesta ya la conoces, ya Dios dijo que no. En una ocasión llegó una persona en consejería diciéndome, he decidido separarme de mi marido, pastor, solamente vengo a hacerle una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a casarme? Está preparada. Espérame, nada más nos escondemos un año ya. Ya traía en la mente este asunto, ¿no? Dios quiere que apliquemos los principios divinos de amor, de paz, de reconciliación, esa capacidad de escuchar, de perdón, de tolerancia, de respeto. Y usted me puede decir, es que no se puede. Sé que estamos buscando tal vez una situación que no va a llegar a un buen término. Bueno, es que tal vez ya decidimos no seguir la instrucción divina. Dios ya dijo que no, y entonces vuelvo a preguntar. Cada uno de nosotros podríamos evaluarnos a título personal. ¿Tomamos tiempo para estar con nuestra pareja? ¿Tomamos atenciones para nuestra pareja? ¿Buscamos cuidarnos y arreglarnos para agradarle? ¿Estamos yendo para aprender del tema? ¿Estamos leyendo acerca del tema? ¿Tenemos intimidad con nuestra pareja en todos los sentidos? ¿Creamos ambientes de confianza y de transparencia? ¿Es mi pareja la prioridad número 2 en la vida? Y digo, asumo porque la 1 es el Señor. Y entonces si usted no contesta afirmativamente a esto, tal vez tendríamos entonces ahí la respuesta. No tengo que preguntarle a Dios por qué tenemos problemas, Dios ya contestó. Siguiente ejemplo, educación a los hijos. Decimos, ay, ese hijo es un mal educado. Autogol, por cierto, porque el que lo educa soy yo. Yo sería un buen padre si mi hijo no fuera tan malo. Bueno, pues échale ganas, ¿no? La semana pasada, sigo con Norberto, él predicó la semana pasada y utilizó un ejemplo que me encantó. Dice, lo hacemos porque funciona. Ah, qué fuerte. Y te pregunto, ¿Dios se agrada por cómo lo haces? Es que funciona, sí. La pregunta es, ¿Dios está pidiéndote que hagas las cosas así? ¿Se acuerdan cuando él me golpeó y salió el agua? Salió el agua, funcionó. Ah, entonces todo a golpes. Cuando invertimos en la disciplina, entendamos que la disciplina tiene un propósito. Es para que entienda el hijo la razón de la misma y la consecuencia que tiene. Y si usted no toma tiempo para explicarle la razón ni la consecuencia, y usted tiene prisa, entonces usted no está disciplinando, usted está castigando. Y son dos cosas completamente diferentes. ¿Estamos creando adultos funcionales o nos da flojera? ¿Están balanceados los privilegios y las responsabilidades? Y cuando llegan los problemas, reaccionamos desproporcionadamente diciendo lo contrario a lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no provoques la ira de tu hijo. No provoques la ira de tu hijo. Nadie sabe ser papá. Estoy completamente de acuerdo con usted. Aprendamos. Aprendamos. Platiquemos. Escuchemos. Hay personas que tienen hijos adolescentes y no han leído un solo libro de cómo educar a sus hijos. Y entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacas tu parque? ¿De dónde te ayudas? Y ya tienen hijos grandes. ¿Y qué libros has leído acerca de cómo educar a sus hijos? Ninguno. Híjole. Y cuando llegan los problemas, ¡ay, pastor, es que es un rebelde! ¿No será que lo estás provocando a ira? Como que Dios podríamos decirnos, ya te dije que así no, pero tú insistes. Tercer ejemplo, economía. Decimos, ay, es que fue de Dios este crédito. ¿Fue de Dios? Si no hubiera querido Dios, no me hubieran dado el crédito. Bueno, déjame decirte cómo funciona esto. No fue Dios, fue la institución crediticia que quiere beneficiarse de tu dinero. No necesariamente fue Dios. Evaluemos elementos que están en nuestra mente.
ya me lo gané, me lo merezco, ya me toca, es ahora o nunca. El Señor nos reta a estar satisfechos en Él y de lo que recibimos de su parte. Y cuando adquirimos aquello que está fuera de proporción de nuestro presupuesto, de nuestras prioridades, de nuestras necesidades, es como si Dios dijera, así no. Dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, está satisfecho con ello. Híjole. Y es que nosotros vivimos creando necesidades que no son necesariamente necesidades. Nosotros las creamos. Es que necesito, y yo le pregunto, ¿realmente lo necesita? Y cuando nosotros adquirimos aquello que está fuera de toda esa capacidad de pago, es como si Dios nos dijera, ya te dije que no. Y después llegamos diciendo, ay, es que de veras está el mundo bien difícil. El Señor nos está probando en economía. No, te está probando en tu negligencia para administrarte. No quiero decir cosas concretas porque cada uno de nosotros nos seducen cosas diferentes. Algunos, como decían por ahí, cotorreábamos algunas hermanas, que la batería de cocina marca tal. El otro día, fíjense nada más hasta dónde está de cabeza el mundo. Estaba yo platicando con un joven de 20 años cuál es la mejor batería de cocina. Habiendo tantos temas. Algunos les seducen la ropa, algunos les seducen películas. No voy a pedir que levantes la mano si ya fuiste a ver Civil War. No sé si hiciste tu devocional, pero la película, aunque sea a la 1 de la mañana. Algunos de nosotros nos seducen los viajes, algunos nos seducen los coches, algunos las bicicletas, algunos, no sé cuál sea aquella cosa que te seduce, pero sin duda hay algo donde una buena parte de tus recursos son ocupados. Y cuando esa cosa no la podemos alcanzar, empezamos a ver opciones, vemos que podemos vender, vemos de dónde sacamos un crédito, vemos de dónde le jalamos, de dónde le estiramos, cómo le hacemos, pero el chiste es que Dios me otorgue aquello por lo cual estoy chambeando, porque soy su hijo y soy un príncipe, tengo que vivir como rey. Como la historia de hoy, donde Dios ya le había dicho que no, y él decidió ni oír ni ver. Y muchos de nosotros no estamos oyendo, no estamos viendo, y vas a ver el trancazo que nos vamos a dar. Hablamos de las escuelas, los trabajos, los negocios, ese tipo de cosas. Me encantó esta imagen, ¿no? El niño le está diciendo a la mamá globo, déjame ir, lo que pasa es que tú eres una exagerada, ¿no? Y ahí están los cactus diciendo, ven, compadre. Y podría decir, cuidado con el cactus. Todos quisiéramos tener crecimiento en estas áreas, todos desearíamos ser mejores, todos buscamos beneficios, promociones, becas, ascensos, reconocimientos, todo esto. Podríamos decir, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el fin de todo ello? ¿Cuál es el costo de todo esto? Porque algunos cambiamos de manera fácil o radical nuestras prioridades, metemos jornadas laborales que no son adecuadas para nuestro descanso, no comemos a las horas, no dormimos a nuestras horas, faltamos a nuestra relación con nuestra familia, a nuestra relación con nosotros mismos y hasta nuestra relación con Dios. Y todo esto se distorsiona. Y como que Dios podría decirnos, así no. Ya te dije que no. Pero le seguimos preguntando a Dios. Ya no entro en conceptos implícitos de la voluntad de Dios sobre la forma en la cual nosotros hacemos nuestras cosas, como honestidad, desempeño, aquella actividad, la forma en que desempeñamos la actividad y cosas más por eso. Y como Dios ya dijo que no,
Nosotros pensamos que somos más listos que Dios y entonces llegamos a disfrazar todos estos conceptos en una falsa responsabilidad, que no es otra cosa más que irresponsabilidad, y no vemos que nos estamos metiendo en problemas. Y tal vez a usted le resulte al inicio, pero le puedo asegurar que los costos posteriores van a ser más altos que el costo inicial. ¿Por qué? Porque va a sacrificar lo más valioso por lo menos valioso. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto de lo que usted estaría ganando en esas horas extras, en esos días extras? ¿Cuánto de lo que usted faltó por entrar a la universidad porque no sacó 10, sacó 9, le va a ayudar a usted en su vida futura? De veras, se lo digo honestamente, jóvenes. Yo sé que hay algunos de ustedes que son sumamente responsables con su trabajo, con su escuela. Qué bueno, los felicito. Pero tal vez deberían de medir su aspecto de excelencia, porque excelencia es hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Cuando yo mido excelencia a la luz de un concepto relativo como una calificación, entonces estoy perdiendo de vista la realidad. El concepto de excelencia es hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Y cuando usted usa recursos de tiempo y de dinero que no tiene, que se los quita a otras cosas, entonces usted está debilitando esas otras áreas y eventualmente le va a llegar el costo y la factura. Piénselo. Yo no estoy en contra de ustedes. Yo no estoy en contra de que se queden trabajar tiempo extra. Yo no estoy en contra de que sean buenos trabajadores. Qué bueno. El pueblo de Dios tiene que ser así. Tiene que ser reconocido por ser personas honestas, íntegras, cumplidoras, trabajadoras. Estoy a favor de eso. Pero cuando eso se convierte en Dios por encima de tu vida con Él, tu tiempo con tu familia, tu descanso, entonces creo que ya están invertidas tus prioridades. Y eventualmente llegará el costo. Porque tu ausencia va a representar un costo en tu familia, tu ausencia con Dios va a haber un enfriamiento espiritual y después dime lo que va a pasar. Vida espiritual. Todos tenemos, amistades. Me pasé. No, ya estaban amistades, ¿verdad? Sí. Vida espiritual. Le pregunto honestamente, y no me tiene que contestar, hágase usted mismo esta misma pregunta. Solamente es para usted. ¿Está viviendo en su mejor momento espiritual de su vida? Contéstese, honestamente. ¿Está usted viviendo su mejor momento espiritual de su vida? Y si responde usted que sí, por favor, abórdeme al ratito. Me encantaría platicar con usted y aprender de usted. Pero si usted cree que podría ser mejor, entonces le pregunto, ¿qué está haciendo usted para que esto sea una realidad? ¿Qué está haciendo? No cuestiono la forma, el tiempo, su ministerio, la estrategia, su servicio, la forma de oración, su lectura o cualquier otra cosa que a usted le ayude a cultivar su relación con el Señor. Todo esto nos debe de estar llevando al crecimiento espiritual permanente. Pero si usted no está creciendo, le pregunto, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Es una pregunta. Si su vida espiritual está estancada y ya tiene tiempo que como que la cosa no avanza, tiene tiempo que no sentía usted pasión, tiene tiempo que usted no se goza con el Señor, tiene tiempo que no vive estas cosas increíbles de Dios, yo le pregunto, ¿no será que está estancado? Y que tendrá que hacer algo diferente para que haya resultados diferentes. Ya lo decía Einstein, una forma de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si usted cree que su vida espiritual puede ser mejor, gracias por su honestidad. Pero yo le invito a que piense que su vida espiritual le tiene que ayudar todos los días a enamorarse más de Jesús. Le tiene que estar ayudando a vencer hábitos de pecado arraigados. Le tiene que estar ayudando a presentarse a usted mismo en una forma donde usted sienta una razón de ser en su identidad espiritual. Y si todo esto no está sucediendo, entonces permítame decirle con mucho respeto, está estancado espiritualmente. Y cuando usted se queda quieto, está en un río
donde la marea lo está llevando al lado opuesto de donde estaba. ¿Y cómo lo sé? Porque en poco tiempo usted va a empezar a hablar, a hacer y a decir cosas que antes no se permitía. Y eventualmente va a estar más frío que un témpano de hielo. Y eventualmente, cuando usted está frío y está alejado, viene el enemigo y le agarra y le destruye. Entonces yo le pregunto, ¿su vida espiritual está creciendo? Bueno, ahí puse algunos ejemplos de vida espiritual. ¿Nos gozamos en la adoración o resultan ser cantos para usted? ¿Viene comunión o se va antes de la oración para no tener que saludar a nadie? ¿Es el servicio? ¡Ay, qué bueno que convoquen a otros para servir! ¡Qué bueno que hubo ayer Día del Niño para los hermanos! Que le echaron ganas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que sirvieron! La enseñanza, estoy aprendiendo. ¿Y dónde está mi libro de... ¿quién sabe? ¿Cuál libro? Proclamación, ¿ha compartido las buenas nuevas con otros? Aquí está, es muy sencillo, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Cuando Dios ya nos dijo que no, se puede aplicar a cualquier cosa que emprendamos sabiendo que estamos haciendo lo opuesto a la voluntad divina. Aplica en todos los entornos. Aplica en todos los contextos, aplica en cualquier situación. En ocasiones he escuchado cosas que francamente considero que ofenden al Señor en sus principios. Ay, Señor, gracias porque no me le di una Sor Juana y me dejó ir. A ver, ubícate. Saca tu mapa, usa tu GPS y ubícate. ¿Le damos gracias a Dios porque sobornaste? Sí, es que no traía ni licencia ni tarjeta. Peor todavía. Peor todavía. Ay, fíjate, gracias a Dios no me cacharon copiando en el examen. Perdón. Ay, es que estoy orando para que se convierta a Dios y podamos casarnos. Perdón. Ay, mira, nada más, el Señor proveyó con esta cartera. Mira, dejó su IFE. Gracias Dios por Manuel. ¿Cuánto me dejó el Señor? El Señor Manuel. Yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Allá la persona que Dios le perdone, pero que ni se me ponga enfrente, ¿verdad? Dios ya te dijo que no. Dios ya te dijo que no. Así no. Así no es. El punto es que seguimos preguntándole a Dios lo mismo y estamos esperando una respuesta diferente. Y no vemos que Dios ya viene gritándonos desde hace tiempo y estamos así. Y cuando se para el ángel de Dios enfrente de nosotros, estamos así. Porque no queremos oír y no queremos ver. Actuamos realmente como ciegos y sordos espirituales. El Señor ya dijo que no. Entonces, ¿por qué esto que es tan claro y específico y concreto, lo hacemos subjetivo o relativo? Es una pregunta honesta que me lleva a pensar realmente si usted cree. Yo sé lo que dice Dios, pero bueno, si usted pone un pero, entonces ya está cuestionando a Dios. Y disculpe que me vaya hasta lo más básico. Yo le preguntaría, si usted le va a poner peros a Dios, ¿para qué abre la Escritura? Solamente va a comprar condenación. Ya sé lo que dice Dios, pero es un proceso. Ay, mi hermano, o primo, no sé cómo decirle. El ejemplo de Balaam aparece en 10 ocasiones posteriores a la Escritura. En Josué capítulo 13, verso 22, aparece el concepto de Balaam siendo atravesado a espada por el mismo pueblo de Israel. Es decir, murió
en las conquistas de Israel. Después aparece 2 veces de Deuteronomio, aparece en Josué, en Nehemías, en Miqueas y 3 veces en el Nuevo Testamento. En Judas 11, en Apocalipsis 2 y en 2 de Pedro 2, que es el pasaje que vimos esta semana. Dice 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y mi anhelo, hermanos, es que este burro que está aquí frente a este micrófono les pueda decir, por favor, deténganse. Deténganse. Deténganse de esta locura que los va a llevar a una destrucción. Dios ya dijo que no. ¿Por qué le preguntamos a Dios cosas que ya contestó? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Es absurdo, de veras. Si yo no estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios y sujetarme a ella, ¿para qué me expongo a ella? ¿Qué sentido tiene? No preguntemos si Dios puede cambiar de opinión cuando ya expresó su voluntad al respecto. Si tuviéramos el discernimiento espiritual, podríamos ver al ángel de Jehová parado frente a nosotros diciendo, detente, tu vida peligra. ¿Recuerdan ustedes la historia de hoy? Le dice, si la asna no se hubiera detenido, te hubiera matado a ti y la asna lo hubiera dejado con vida. Detente antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Espero sea clara, Señor. Para mí lo fue bastante. Pero tú, Señor, confirma en el corazón de cada uno de mis hermanos con tu Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, en dónde estamos cada uno de nosotros y qué podemos o qué tenemos que hacer. Te ruego, Señor, tú ministres de la manera adecuada. Guíanos, Señor, conforme a tu palabra. Queremos aprender de ti, ser sujetos a ti y crecer en ti, Señor. Gracias, Dios, por este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, bueno, no.